El diario de Hayden. Capítulo 2. El ancla. Me he despertado en la cajuela del coche. Estoy sangrando y no puedo mover la pierna izquierda, mi padre no está y mi hermano tampoco. Todas las cosas ya no están, solo me quedé con lo que tenía en mi mochila. No puedo salir, y me pregunto dónde estarán. ¿Y por qué mierda me dejaron aquí? Seguramente ellos no se quedaron atorados, y puede que hayan ido por ayuda. Seguro que no tardarán en llegar, pero me duele mucho la pierna y hay mucha sangre, busco de dónde proviene y me doy cuenta de que tengo un corte muy profundo en el brazo derecho por la parte de abajo. Mierda. 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 ¿En dónde mierda están? También encontré más sangre en el asiento delantero. Pero estaba seca. Muy seca. Me preguntaba cuánto tiempo me habría desmayado y si alguien me sacaría de ahí. Pero pasaron las horas. Y nadie llegaba. Poco a poco perdía más y más sangre, y me sentía cada vez más cansado y mareado. Hasta que me desmayé. Después. Desperté por unas explosiones, una seguida de otra, conté más o menos unas 5 explosiones que venían de la ciudad. Sabía que no me sacaría nadie. Así que con las fuerzas que me quedaban, busqué algo para sacar mi pierna. Vi una barra de fierro fuera del coche, así que le di un puñetazo al cristal. Creo que me había dislocado un dedo, y me di cuenta de que tenía dislocado un hombro también. Parecía tan fácil en las películas, pero ya veo que no es así de fácil. Me estiré hasta llegar a la guantera. Pero no había nada. ¡Qué idiota! En el cinturón que me dio mi padre tenía un cuchillo. Lo tomé y corté un cinturón de seguridad. Con la parte metálica le pegué repetidas veces al cristal hasta que se rompió, tomé la barra de fierro y la metí en medio de la parte abollada de la cajuela y el piso. Una vez hecho esto, hice palanca hasta que pude sacar mi pierna. Me arrastré hasta fuera del coche y una vez afuera me puse de pie. Me costaba mucho caminar y no podía hacer mucho que digamos. Me recargué en el coche y le di la vuelta intentando buscar algo que me pudiera ayudar. Pero tampoco había nada afuera. ¿Quién se habría llevado todas nuestras cosas, y por qué mierda no está ni mi padre ni mi hermano? Tomé mi mochila y con la misma barra de fierro la usaba como bastón. Regresé a la carretera y me llevé una gran sorpresa al ver que gran parte de la ciudad estaba en llamas. Había muchísimos coches que intentaban salir de la ciudad, y veía helicópteros a lo lejos. Mientras que varias patrullas de policía y militares armados entraban en la ciudad con vehículos blindados. Pero, ¿qué demonios está pasando? Podía ver una señal que decía: velocidad máxima, 100 km por hora. Y otra que decía, centro de la ciudad, a 2 kilómetros. Pero no me llamó la atención las señales. Sino que había un coche estacionado al lado de ellas. Como pude, caminé hasta llegar a él. Pero no había nadie dentro, sin embargo, las llaves estaban puestas. Como ya sabes, Emi. No soy muy bueno manejando, pero me metí al coche y una vez dentro, intenté encenderlo pero no arrancaba, lo intenté una y otra vez pero no encendía. Salí del coche y me fijé en los helicópteros, se estaban retirando, y a su lugar venía un avión un poco más grande. Cuando se puso en el centro de la ciudad, soltó algo que parecía una piedra gigante, de unos 5 metros como mínimo. Pero no soy idiota, sé perfectamente que eso no es una piedra. Salí hecho la chingada de ahí, corrí lo más rápido que mi pierna me lo permitía, y mientras lo hacía escuchaba un silbido. Uno fuerte y cada vez más agudo. Hasta que tocó tierra. Sabía que era cuestión de segundos como para que la onda expansiva me alcanzara. Corrí y corrí, hasta que lo inevitable pasó. Salí disparado unos 6 metros, y me golpeé en el hombro. A huevo. Ya no lo tenía dislocado. Pero me seguía doliendo la pierna, aunque el corte del brazo ya casi no me dolía. Saltó la alarma del coche de hace rato, y sus cristales se habían roto. Las orejas me sangraban un poco y me sentía mareado, como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. Sabía que no podía ir a la ciudad. Pero tenía que encontrar a mi familia, te seré sincero, Emi. Mi primer motivo para regresar era mi familia. Y después tú. De una u otra forma regresé a la ciudad. Caminé durante unos 10 minutos y ya podía ver parte de la destrucción que había causado la bomba. Continué caminando con la esperanza de que estuvieran bien, que no les hubiera pasado nada. Pero entre más me acercaba a la ciudad, menos esperanza tenía de que estuvieran bien. Podía ver mujeres llorando por sus hijos muertos en las calles. Hombres. Padres que escarbaban entre las cenizas para buscar a amigos y familiares perdidos. O muertos. Todos pedían ayuda, lloraban y lloraban. Tanto dolor y tanta tristeza.
Me acercaba poco a poco a mi casa, estaba a las afueras de la ciudad, pero de todas formas no se salvó del todo de la bomba. Cuando estaba por mi calle, me di cuenta que como todas las casas de ahí, estaba reducida a cenizas. O por lo menos no podía entrar por la puerta, básicamente, porque ya no había puerta. Mi padre no estaba ahí, y mi hermano tampoco. Los busqué por los alrededores de las calles pero no los encontraba. Lo único que veía era muerte y dolor. No pude soportar las lágrimas y empecé a llorar. Había una niña que estaba sola mientras que gritaba entre llantos: «Mamá. Mamá». Era tan triste y no pude soportarlo. La niña estaba tan sola. Tendría entre 5 o 6 años y estaba tan sucia por el polvo. Me quedé un rato observándola y pude ver que nadie venía a ayudar. Hasta que un hombre llegó. Tendría unos 40 años o más, la ropa sucia y el pelo alborotado. El hombre empezó a hablar con la niña. No puse atención, y me disponía a irme. Pero escuché al hombre preguntarle a la niña cuál era su nombre. Ahí me di cuenta de lo que ese hombre quería hacer. Corrí hasta donde estaba la niña y la abracé, mientras gritaba: «¿Dónde te habías metido? Te estuve buscando por todos lados. Tenemos que irnos. Papá vendrá a buscarnos, si no llegamos pronto, ya sabes cómo se pone cuando se enoja». No creí que le fuera a disparar a esos tipos por haber entrado a casa la semana pasada. «Vámonos». El hombre se fue preocupado, mirando a todos lados, mientras que nos miraba. No creía que iba a funcionar, pero sirvió. Una vez nos habíamos alejado lo suficiente de ahí. Bajé delicadamente a la pequeña niña y le dije: «No te preocupes, todo saldrá bien». Ni siquiera yo me lo creía, pero aún así tenía que ayudarla de alguna forma. Le pregunté cuál era su nombre y me dijo que se llamaba Ana. «Bueno Ana, vamos a buscar a tus padres, ¿de acuerdo?». Me dijo que estaban en un viaje fuera de la ciudad y no regresarían hasta dentro de algunas horas. Caminé con Ana durante unos 40 minutos en busca de sus padres y del mío también. Pero entonces, escuchamos disparos que venían desde dentro de la ciudad. Y se acercaban poco a poco. Entre más se acercaban, más se podían escuchar las voces de personas que gritaban. Tanto hombres y mujeres, como niños y ancianos. Cada vez eran más y más fuertes los gritos y los disparos. Y entonces los vi. Eran militares. Pero tenían una especie de uniforme blindado o algo por el estilo. Tenían escudos transparentes y obviamente armas de fuego. Su uniforme era completamente negro y avanzaban en grupos de A3. Podía ver por lo menos unos 12. Observaba cómo se acercaban lentamente a las personas y les disparaban con sus escopetas. Vi cómo 2 de ellos sacaron a una pareja de lo que quedaba de su casa, los hacían hincarse y sucesivamente les disparaban en la cabeza. Sabía lo que nos esperaba y siempre he tenido la mente muy fría. Ana empezó a llorar y los militares la habían escuchado. Le dije que parara de llorar pero no me hacía caso. Así que la cargué y me fui cagando leches de ahí. Corría y corría. Pero por más que lo hiciera siempre estaban detrás de mí. Qué bien que solo tenían escopetas, ya que si hubieran tenido otras armas ya estaría más que muerto. Y como la escopeta no llega muy lejos podía mantenerme vivo. Pero con Ana gritando y yo con la pierna mal no llegaríamos muy lejos. Entré a un departamento. Ya nos habíamos alejado lo suficiente del centro de la ciudad como para que los edificios estuvieran aún de pie. Me metí y cerré la puerta. Subí hasta el tejado y nos escondimos detrás de unas cajas. Después de unos minutos me asomé por el borde del techo y vi cómo estaban entrando. Era un edificio de unos 6 pisos, así que tardarían en subir. Mientras tanto intentaba callar a Ana pero no me lo ponía nada fácil. Sabía que si seguía llorando nos encontrarían y nos matarían. Y entonces tuve una idea. Podía brincar de un edificio a otro. Pero Ana no. Me puse al borde del techo y había un vacío de 1 metro. No era nada, podíamos hacerlo. Tomé a Ana y salté. Fue más fácil de lo que pensé. Continuamos saltando un rato más, hasta que subieron al tejado y empezaron a dispararnos. Corría y saltaba pero no podía hacerlo más. Había un salto de unos 3 metros y medio. Sabía que no podría saltarlo con ella en brazos. Y también sabía que no podía aventarla al otro lado. La dejé. Salté solo y una vez que estaba en el otro lado le dije que saltara. Le dije que yo la atraparía. Ella no quería hacerlo y empezó a llorar otra vez. Los militares se acercaban y tenía que saltar si no quería estar muerta. Así que le dije: escucha, Ana. Saltarás y te atraparé, lo juro. Confía en mí. Tienes que hacerlo. Ella se secó las lágrimas y dio unos pasos atrás. Ellos estaban cerca y seguían disparando.
pero las balas no llegaban. Y entonces, Ana saltó. Habrá llegado como a 3/4 del salto. Pero la alcancé a tomar del brazo. Ella lloraba y yo intentaba subirla, pero se movía mucho. Los militares se acercaban y no sabía qué hacer. Se me resbaló y dejé de sujetarle el brazo. Ahora solo la tenía agarrada de la mano. Uno de ellos disparó y no me dio de milagro. Pero le dio a una botella que estaba al lado mío. Sabía que no fallaría la próxima vez, mi brazo me dolía y entonces, lo vi. Lo vi. Era un náufrago en medio del océano, solo a la deriva. Que intentaba salvar un ancla. Así que lo hice. Solté el ancla. Y nadé hasta la orilla.